Bueno, eh, vamos a comenzar con la clase de hoy entonces. Lo que vamos a ver hoy, ustedes espero que me puedan ver el cursor, ¿bien? La clase de hoy vamos a ver enzimas, como les conté. ¿Qué vamos a ver? ¿Lo están viendo o no? Dani, vos Sí, Juli, se ve dale, perfecto. Lo único que por ahí se te cortó un poquitito la voz, pero ya te voy a ir chequeando. Se ve súper bien. ¿Mm? dale, Dani, genial. Bueno, entonces, el objetivo de este práctico es conocer a las enzimas, saber cómo están formadas, cómo actúan y cuál es su función y cómo se las puede regular e inhibir y por qué son tan importantes dentro de los seres vivos. En su mayoría las enzimas son de naturaleza proteica, es decir, que están constituidas por proteínas con enlaces peptídicos. Pero hay unos pequeños porcentajes de enzimas que están formadas por ARN y que se denominan RIBOS, ¿sí? ¿Las enzimas qué son? Las enzimas son o se denominan catalizadores biológicos. ¿Qué es un catalizador? Es alguien que acelera una reacción química. Y son biológicos, por lo tanto, son catalizadores que están dentro de las células, dentro de los seres vivos. Bien, no los encontramos por fuera. Cuando están fuera de los seres vivos, son catalizadores inorgánicos. Bien. ¿Qué características tienen las enzimas? Por un lado, están siempre en pequeña cantidad. ¿Por qué están en pequeña cantidad? Porque las enzimas, una vez que catalizan una reacción química, mm, pueden volver a actuar indefinidamente. Bien. Otra característica de las enzimas es que ellas no van a catalizar una reacción química que sea energéticamente desfavorable, es decir, que no que no ocurriese espontáneamente, ¿bien? Sino que van a acelerar una reacción química, ¿bien? Eh, bien. Y las enzimas son altamente específicos, es decir, que una enzima se va a unir a un sustrato o a un grupo de sustratos que tengan semejanza estructural. Bien. ¿Cuál es la importancia de las enzimas? Primero porque en muchas de las vías catabólicas dentro de las células, qué sé yo, la glucólisis, el ciclo de Krebs, la síntesis del glucógeno, ¿bien? Son todas vías metabólicas que en cada paso hay una enzima catalizando esa reacción química. Entonces, si no funciona bien esa enzima o no se sintetiza o hay algún problema, no va a ocurrir nada de esa vía metabólica. Por otro lado, ¿por qué es importante? Porque a veces medimos la presencia de una actividad enzimática en algún tejido o en algún fluido y si está con los niveles más altos de los valores de referencia, nos da para pensar, junto con la sintomatología, de la presencia de muchas enfermedades. Eso lo vamos a estudiar la clase que viene. Bien. Por otro lado, también nos importa porque en muchos de los fármacos que se suministran van a actuar como inhibidores de una actividad enzimática, de una enzima en particular, y esa enzima es la enzima reguladora de la vía metabólica. Por lo tanto, ya vamos a ver un ejemplo hoy, pero supónganse, si una persona tiene hipercolesterolemia, y no queremos que siga sintetizando colesterol, entonces se le da una droga que compite por el sitio activa de la enzima reguladora y ya no obtenemos más colesterol de esta forma, o no se sintetiza más. Bueno, las proteínas o las enzimas en realidad puede ser que actúen solas o que, que actúen solas o que netamente sean proteínas, como la tripsina, la quimiotripsina, la elastasa, o tenemos otras enzimas que necesitan, además de la parte proteica,
además de la porción proteica, que se denomina esa porción proteica apoenzima, necesitan de una porción no proteica. Cuando la parte proteica o apoenzima se une a la porción no proteica, se forma algo que se denomina holoenzima. Y la holoenzima es la enzima activa. Bien, la parte no proteica puede ser de dos, pueden ser dos. Puede ser que se denomine coenzima o cofactor. ¿Qué es una coenzima? La coenzima es una molécula orgánica, débilmente unida a la enzima, ¿sí? Y el cofactor es un catión metálico, muchas veces bivalente, ¿bien? Es decir, más 2, hierro más 2, magnesio más 2, zinc más 2. Acá vamos a ver algunos ejemplos. Espero que les quede claro. Entonces, holoenzima es la enzima activa, apoenzima es la porción proteica, que cuando se une a la porción no proteica, se forma la holoenzima o enzima activa. Acá, chicos, es un gráfico que no quiero que veamos todo, solamente les recuadré algunos ejemplos que están con un recuadro de color rosado. Estos son algunos ejemplos de cofactores. Si ustedes ven, el magnesio más 2 es un cofactor de algunas enzimas como la hexoquinasa, la glucosa 6-fosfatasa, la piruvato quinasa. Y hay otro grafiquito de color rosado acá abajo, que es el zinc más 2, que este es un cofactor de enzima hidrasa carbónica, la alcohol deshidrogenasa y la carboxipeptidasa A y B. Bien. O sea, estos son ejemplos de cofactores que les dije que eran iones bivalentes. Acá tenemos ejemplos de coenzimas. Vamos a ver estos tres que están en el recuadro rosado. Acá tenemos el nombre de la coenzima. Esta coenzima se llama coenzima A. Si vemos la columna de la derecha, vamos a ver de dónde viene la coenzima A. La coenzima A viene del ácido pantoténico. ¿Bien? ¿Y qué es el ácido pantoténico? Es una vitamina, ¿sí? Es una vitamina que se denomina vitamina B5. Las vitaminas se clasifican en dos grandes grupos. Tenemos las que son liposolubles, que tenemos la vitamina K, la A, la D y la E, que solo la vitamina K actúa como coenzima, y después tenemos las vitaminas que son hidrosolubles, que tenemos todo el complejo B y la vitamina C. Bueno, muchas coenzimas derivan de las vitaminas del complejo B. En este caso, entonces, la coenzima A deriva del ácido pantoténico o vitamina B5. ¿Bien? ¿Y qué transfiere? Esa coenzima transfiere grupos acilos. Esa es su función. Después tenemos otra acá abajo que se llama flavin adenina dinucleótido, o también denominado FAD. ¿Sí? ¿De quién deriva? Deriva de la riboflavina o vitamina B2. Y lo que transporta son electrones o hidrógenos. Bien, ella está presente en las reacciones de óxido-reducción. Otro ejemplo que tenemos aquí abajo es la nicotinamida adenina dinucleótido, o también denominada NAD. Este NAD deriva de una vitamina que se llama ácido nicotínico o niacina, o también vitamina B3. Y también transfiere grupos, iones de hidrógeno y electrones. También está presente en las reacciones de óxido-reducción. Bien, las enzimas, para que sean tan específicas, lo son porque tienen algo que se llama sitio activo. En el grafiquito de la derecha ven ustedes que hay un sitio activo. ¿Qué es el sitio? Donde hay muchas terminaciones de grupos de aminoácidos, ¿bien? De grupos funcionales de aminoácidos, como grupos carboxílicos, grupos aminos, grupos tioles, y eso le da la especificidad para que se una el sustrato. Pero además, para que se una el sustrato, ahí en el sitio activo también está el sitio de catálisis, es donde se va a producir la reacción específicamente. Y pueden ver en el grafiquito de acá abajo
como la gris es la enzima, que se une a un sustrato verde, luego se forma el complejo enzima-sustrato, y luego se liberan los productos y la enzima queda libre para poder nuevamente utilizarse. Existen dos modelos que explican la especificidad de las enzimas. Hay un modelo que es más viejo, que es del año 1894 aproximadamente, que se llama modelo llave-cerradura y era propuesto por Fischer. Este modelo habla de que el sustrato encaja al sitio activo de la enzima igual que una llave a una cerradura. Es decir, que hay un sustrato y una enzima, y nada más. Bueno, y después se libera el producto. Pero luego surgió, más recientemente, en el año 1958, un modelo que se llama de ajuste inducido, propuesto por Koshland, donde en realidad habla que la enzima se adapta a la forma de la estructura del sustrato. Por lo tanto, esa enzima puede catalizar reacciones con ese sustrato y con sustratos que tengan una estructura semejante. Esta es la que hoy por hoy se utiliza, este modelo. Además, digamos, hay reacciones que se llaman reacciones multisustratos. Las reacciones multisustratos son aquellas que utilizan más de un sustrato, ¿bien? En la misma reacción química. Y tenemos de dos tipos. Una que son estas, las reacciones enzimáticas con formación de un complejo ternario, es decir, que vamos a tener la enzima, el sustrato 1 y el sustrato 2. Y esta reacción ternaria se puede formar de dos formas, o realizar de dos formas, al azar o de manera ordenada. Al azar significa que primero se puede unir el 1 o el 2, y segundo el 1 o el 2, el que primero entre, ¿bien? Y se forma sí o sí el complejo ternario, para luego formar los productos. Y la ordenada cumple un orden específico, ¿sí? Es decir, primero se une el sustrato 1, ¿sí? Y luego se une el sustrato 2, para luego formar los productos. La reacción, esa era cuando se formaba el complejo ternario, pero hay reacciones multisustratos donde no se forma el complejo ternario. Entonces, esto es lo que ocurre, se une la enzima más un sustrato, se forma el complejo enzima-sustrato y se libera el primer producto. Luego queda la enzima sola, a la que se le une el segundo sustrato y se forma el segundo producto. Esto se denomina cinética ping-pong. Y así actúan enzimas como las quinasas y las transaminasas. ¿Qué hacen las quinasas? Las quinasas agregan grupos fosfatos, ¿bien? Entonces yo tengo una quinasa. El primer sustrato de la quinasa es el ATP. Acuérdense que el ATP es un nucleótido que tiene 3 grupos fosfatos o 3 ácidos fosfóricos, ¿sí? Entonces se une la quinasa más el ATP y luego se libera el primer producto, que es ADP. ¿Qué le pasó al otro fósforo inorgánico? Y quedó unido a la quinasa, el fósforo inorgánico. Entonces ahora yo tengo la quinasa que se le agrega el segundo sustrato, que es una glucosa. Y a esa glucosa, la quinasa le agrega el fosfato que tenía. Entonces vamos a tener un segundo producto que se denomina glucosa 6-fosfato. ¿Está entendido? O sea, el primer sustrato es el ATP, el primer producto es el ADP, el segundo sustrato es la glucosa y el segundo producto es la glucosa 6-fosfato. Lo mismo pasa con las transaminasas, ¿bien? Que lo que van a catalizar es el grupo amino de un aminoácido a un alfa-cetoácido, ¿sí? Hay un concepto también que es importante conocerlo, que son las isoenzimas. ¿Qué son las isoenzimas? Son enzimas que catalizan la misma reacción química, pero catalizan sobre el mismo sustrato, se obtiene el mismo producto, pero tienen distintas propiedades físicas y químicas, y la localización de las enzimas también es diferente en los distintos tejidos. Normalmente las enzimas
las isoenzimas son oligoméricas. Significa que están formadas por varias subunidades. Por ejemplo, hay una enzima que se llama lactato deshidrogenasa. Y tenemos 5 tipos, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Y es una enzima que está formada por 4 subunidades. Y existen 2 subunidades, la subunidad H y la subunidad M. ¿Bien? La 1 está formada por 4 subunidades H y su ubicación es el tejido cardíaco. La 2, 3H y una M. La 3, 2 y 2. La 4, una H y 3 subunidades M. Y la 5 tiene las 4 subunidades M. Esa tiene una ubicación en el músculo esquelético. Entonces, sabiendo su localización, cuando nosotros buscamos en la sangre la presencia, por ejemplo, del lactato deshidrogenasa 1, si a mí me da elevada, puedo decir que hay un daño en el tejido cardíaco. Bien, hay otras que son muchísimo más específicas de este tejido, bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene, pero para que entiendan para qué sirve. ¿Cómo hago yo para identificar la presencia de las isoenzimas? Hago algo que se llama corrida electroforética, que es este grafiquito de la derecha. Este grafiquito, bueno, se colocan las distintas lactato deshidrogenasas y se coloca un pH de 8,6. Con ese pH quedan todas cargadas de forma negativa y la coloco en una cuba que tiene una corriente eléctrica. Entonces van a migrar desde la parte negativa hacia el polo positivo. Y le damos el tiempo para que corran. Como son distintas estructuralmente, van a migrar en distintos niveles, ¿bien? Después se colorean y se observan cómo migraron, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a clasificar a las enzimas? Las enzimas se clasifican en 6 grupos, como está acá. El número 1 son óxidos reductasas, el 2 son transferasas, 3 hidrolasas, 4 liasas, 5 isomerasas, 6 ligasas. Y ahora vamos a ver una por una. Bueno, en el 1 estaban entonces las óxidos reductasas. Las óxidos reductasas catalizan reacciones de oxidorreducción. ¿Qué pasa en una reacción de oxidorreducción? Alguien se oxida, que es aquel que pierde electrones o pierde hidrógenos, y alguien se reduce cuando capta esos electrones o esos hidrógenos. ¿Tá? Entonces acá ustedes tienen un ejemplo. Normalmente estas enzimas se denominan con el nombre deshidrogenasa. Es el nombre del sustrato y termina en deshidrogenasa. Y siempre están con coenzimas. ¿Qué coenzimas? El NAD o el FAD, que vimos recién. Bien, esos van a ser los aceptores de electrones o de hidrógenos. Entonces tenemos el lactato que pierde un hidrógeno y se lo da al NAD. Por lo tanto, el lactato se oxidó y se transformó en piruvato y el NAD se redujo y se transformó en NAD reducido. El otro grupo son las transferasas. En las transferasas van a transferir grupos funcionales que tengan carbonos, nitrógenos o fósforo. Acá tenemos un ejemplo donde lo que se está transfiriendo es el grupo alcohol. Bien. Y acá tenemos un ejemplo que son muy comunes, que son las aminotransferasas, que los vamos a ver cuando veamos metabolismos de los aminoácidos. Por ejemplo, tenemos el piruvato y tenemos acá el glutamato, donde se va a transferir el grupo amino hacia el piruvato. Para esto necesita también de coenzimas, ¿sí? Y se va a transformar ahora alanina, que es un nuevo aminoácido, y un alfa-cetoglutarato, que es un alfa-cetoácido. Eso pasa con las aminotransferasas, cuando se transfieren grupos aminos. Otro grupo son las hidrolasas. Bien, estas catalizan la escisión de enlaces mediante el agregado de una molécula de agua. Por ejemplo, la urea más agua, catalizada por la ureasa, corta la molécula, ¿sí?
aquí y aquí, liberando amoníaco y dióxido de carbono. Estas son enzimas hidrolíticas. Normalmente todas las enzimas digestivas, como las pepsinas, las que degradan lípidos, que son las lipasas, las amilasas, todas las digestivas son hidrolasas, es decir, que rompen enlaces con el agregado de una molécula de agua. El cuarto grupo son las liasas. Las liasas catalizan también la ruptura de un enlace, pero sin el agregado de agua. Y los enlaces serían carbono-carbono, carbono-azufre y carbono-nitrógeno. Bien, en el dibujo tenemos un piruvato que rompe este enlace carbono-carbono y libera dióxido de carbono y queda acetaldehído. Este es un ejemplo de una descarboxilasa. Tenemos isomerasas que catalizan las reacciones entre isómeros ópticos o geométricos. En este caso, el grupo metilo, ¿sí?, es incorporado a la cadena lineal y transformamos el metil malonil-CoA en succinil-CoA. Y es catalizado por una enzima que se denomina mutasa, una mutasa. Luego, en el grupo 6 tenemos a las ligasas que van a realizar la formación de enlaces, ¿sí?, entre carbono y el oxígeno, el azufre y el nitrógeno. Pero para realizar esta unión nueva se necesita el gasto de una molécula de ATP. Hay gasto energético. Bien, vamos a hablar un poco de lo que es la cinética enzimática. La cinética enzimática estudia la velocidad de las reacciones químicas catalizadas por enzimas. Es importante conocerla porque para eso vamos a ver que existen variaciones o se ven afectadas por distintos factores. Por ejemplo, las reacciones vamos a ver que tienen una velocidad óptima a distintas temperaturas, a distintos pHs, a distintas concentraciones. Y vamos a ver también que muchos de los fármacos, como les dije, van a actuar inhibiendo y por lo tanto reduciendo la velocidad de una reacción. Si uno grafica acá, el gráfico que viene acá, vamos a ver que una reacción, la velocidad de la reacción la vamos a ver o graficar de esta forma. En el eje de las X vamos a graficar la concentración de sustrato. Y en el eje de la Y vamos a graficar la velocidad inicial de la reacción. Cuando ocurre una reacción enzimática, podemos medir la desaparición del sustrato o la aparición de productos, ¿bien? Para realizar este gráfico lo que se mide es la velocidad inicial de la reacción, antes que se consuma el 5% del sustrato. Por lo tanto, no vamos a medir aparición de productos, sino consumición de sustrato. Así vamos a medir la velocidad inicial en función de la concentración de sustrato y vamos a tener esta curva. En la primera instancia, esta curva es una cinética de primer orden, que quiere decir que a medida que yo aumento el sustrato, aumenta la velocidad. Pero después se pone plana esta curva y hablamos de que ocurre una cinética de orden cero. Quiere decir que por más que siga aumentando el sustrato, la velocidad inicial ya no aumenta y llegamos a una velocidad máxima. Hay distintos factores que afectan la velocidad de una reacción enzimática. Uno de ellos es la temperatura, y vamos a ver este gráfico que está aquí, ¿bien? En este gráfico podemos ver que a medida que yo aumento la temperatura, aumenta la actividad enzimática, pero hasta llegar a un máximo, ¿sí? Ese máximo aproximadamente se da a 36, 37 grados centígrados. Por lo tanto, esa es la temperatura óptima de las enzimas, ¿sí? La temperatura óptima es cuanto más, tienen actividad enzimática. Si yo sigo aumentando esta temperatura, vamos a ver que la actividad enzimática cae bruscamente. ¿Por qué? Porque las enzimas son proteínas y si yo les sigo aumentando la temperatura, lo que voy a hacer es desnaturalizarlas. Y si yo desnaturalizo, pierdo las estructuras terciarias, que eran las que le daban la capacidad o la forma 3D necesaria para que las enzimas puedan realizar su función. Otro factor es el pH, ¿sí? Como les conté, en el sitio activo de la enzima vamos a tener
muchas terminaciones o grupos químicos, como grupos carboxilos, grupos aminos, tioles y midazoles. Y si yo cambio el pH del medio, puedo aumentar los protones o disminuirlos, o aumentar los oxidrilos, entonces me van a cambiar las cargas de esos grupos químicos de ahí, del sitio activo. Entonces el sustrato no se va a poder unir. En este gráfico de la izquierda vamos a ver que tenemos 3 enzimas diferentes y tenemos 3 curvas diferentes. Vamos a ver que las curvas más o menos son iguales todas, aumentan, llegan a un punto superior y bajan. Ese punto máximo es el pH óptima. Por ejemplo, para la ureasa tiene un pH óptimo de 7. Bien, esa es su mayor actividad. Pero para la pepsina tiene un pH óptimo aproximado de 1,5 y para la arginasa tiene un pH óptimo de 10. Bien, o sea, cada enzima tiene su propio pH óptimo, que es donde es la mayor actividad enzimática. Pero si aumento o disminuyo ese pH, la actividad cae bruscamente. Después tenemos otro factor que es la variación de la concentración de la enzima. Si yo tengo, si yo varío la concentración de enzima, se supone que voy a obtener cada vez más producto, ¿bien? O más sustrato transformado. ¿Bien? A medida que aumento la cantidad de enzimas, aumento la cantidad de producto que se obtiene. Y otro efecto es la concentración de sustrato. Para este ensayo, yo tengo que tener concentración de enzima constante. Miren acá, al principio tengo 5 enzimas que son las verdes, en el medio tengo 5 enzimas que son las verdes y al final tengo 5 enzimas. Por lo tanto, las enzimas acá son iguales, siempre. Tengo que mantener constante el pH y la temperatura también. Lo único que voy a cambiar acá es la concentración de sustrato, que son como esos rombos de color lila. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar al principio? Y bueno, hay muchas enzimas, van a actuar todas. ¿Qué van a pasar después? A medida que yo le sigo agregando sustrato, la actividad de la enzima va a seguir aumentando. Pero va a llegar un punto, que es a lo último acá, donde yo tenía nada más que 5 enzimas que se van a unir a 5 sustratos. Así que si yo sigo aumentando la concentración de sustratos, la velocidad no se va a ver modificada. Y acá en este punto se dice que no sigue aumentando la velocidad. ¿Por qué? Porque la enzima se saturó de sustrato, está ocupada de sustrato. Bien. Bien, y de este gráfico, bueno, acá. Este es el mismo gráfico, es la concentración de sustrato y sobre la velocidad de la reacción. De este gráfico, de esta curva, vamos a sacar 2 valores. Un valor es la velocidad máxima. La velocidad máxima se determina en el eje de las Y, ¿bien? Y es cuánto, bueno, es la velocidad máxima de la reacción. Donde habíamos explicado que por más que yo siga agregando sustrato, sigo agregando sustrato, la velocidad se mantiene en una meseta. Y después vamos a sacar otro balón que se llama Km, ¿sí? O constante de Michael-Menten. Ese Km, ¿dónde está graficado? Está graficado en el eje de las X. Por lo tanto, es concentración de sustrato. Y sus unidades son unidades de concentración. ¿Qué es el Km? El Km es la concentración de sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Bien, yo tengo la velocidad máxima aquí, si ven el cursor, la mitad de la velocidad máxima es aquí, traspolo a la curva y bajo. Y ahí determino el Km. El Km es característico para cada reacción. Y el Km me habla de la afinidad de la enzima por el sustrato. Cuanto mayor es el Km, menor es su afinidad. Y al revés. ¿Bien? ¿Y qué importancia tiene conocer el Km de una reacción? Bueno, les doy un ejemplo.
Hay una enzima que se llama exoquinasa y que cataliza la reacción o transforma la glucosa en glucosa 6-fosfato. Y es la primer vía apenas entra la glucosa en la célula. Bueno, existen distintas isoenzimas, ¿sí? Existen 4, 1, 2, 3 y la 4. La isoenzima 4 también se denomina glucoquinasa. Y la enzima 4 se ubica en el hígado y en el páncreas, que es el lugar donde se sintetiza una hormona que regula todo, que se llama insulina. Y la 1, 2 y 3 están en el resto de los tejidos. Entonces, la 1, 2 y 3, la 1, 2 y 3 tienen KM muy bajitos, ¿sí? Mucho menor a la concentración de glucosa normal en sangre. Por lo tanto, al tener un KM bajito, tienen una alta afinidad. Eso quiere decir que cuando la glucosa sobra en la sangre, puede entrar a las células de todo el organismo. Ahora, cuando la glucosa empieza a bajar, ¿sí? Su concentración, baja la glucemia, eh, al bajar ya empieza a tener actividad o afinidad. En realidad cuando empieza a aumentar, perdón, cuando la glucemia empieza a aumentar, que es cuando comemos recién, eh, empieza a actuar otra enzima que era la glucoquinasa, que tiene un KM elevado, es decir, que la afinidad es baja sobre la glucosa. Entonces, va a permitir la entrada, como sobra glucosa, va a permitir la entrada de glucosa al hígado y a el páncreas. Bien. Esa es la ecuación del gráfico, ¿sí? La velocidad inicial se calcula velocidad máxima por la concentración de sustrato sobre Km más la concentración de sustrato. Eso para graficar cada punto de esa curva. En la curva es muy difícil calcular exactamente el valor de la velocidad máxima. Por lo tanto, lo que se puede realizar es una representación que se llama de Lineweaver-Barr, que es la inversa, ¿sí? Es una doble recíproca o sea, es la inversa de la anterior. Es graficar 1 sobre velocidad inicial sobre 1 sobre concentración de sustrato. Y transformamos la curva en una recta. El lugar donde la recta corta en el eje de las Y, vamos a calcular a la velocidad máxima. Y el lugar donde corta esa línea en el eje de las X, vamos a calcular el KM. ¿Bien? Son 2 puntos exactos. Bueno, y vamos a hablar ahora, y una vez que sabemos cómo actuamos, que existen distintos mecanismos de inhibición enzimática. Tenemos una inhibición reversible y otra irreversible. La irreversible, como el nombre dice, cuando se une un inhibidor a la enzima, la va a cambiar indefinidamente, para siempre. Mientras que los reversibles, bueno, van a modificar la actividad enzimática mientras estén unidos, pero después, si ese inhibidor se va, la enzima puede seguir actuando. Y dentro de los reversibles tenemos 2 tipos, uno que se denomina competitivo y el otro que se denomina no competitivo. Vamos a ver la primera, que es la inhibición competitiva. Como ven el grafiquito este que se está moviendo hacia la derecha, en la inhibición competitiva, el sustrato, el inhibidor en realidad tiene semejanza estructural al sustrato. Entonces, como son parecidos, se van a competir los dos para unirse al sitio activo de la enzima. Si se une el sustrato, se va a producir producto, pero si se une el inhibidor, no se forma ningún producto, ¿bien? Esto se puede graficar en la gráfica directa de la curva. El azul es sin inhibidor y el rojo es con inhibidor. Como ven, los dos llegan a la misma velocidad máxima, por lo tanto no hay variación de velocidad máxima. Pero lo que hay es una variación del Km. El Km aumenta, ¿bien? Con el inhibidor. Y es lógico, ¿sí? Porque disminuye la afinidad, ¿sí? de la enzima al sustrato.
Y la de la doble recíproca es esta, sin inhibidor es la azul y con inhibidor, donde el mismo punto de velocidad máxima, porque dijimos que no se modifica, pero lo que cambia es el Km, que aumenta. Inhibición no competitiva. En la inhibición no competitiva, el inhibidor no se parece estructuralmente al sustrato y el inhibidor se une en otro sitio diferente al sitio activo. Existen dos formas. Se puede unir, como está en el dibujo de acá de la derecha, el inhibidor se puede unir a la enzima sola, por lo tanto no deja que esa enzima se una al sustrato, o la enzima o el inhibidor se puede unir al complejo enzima-sustrato, que tampoco deja que se forme el producto. ¿Mm? Y los gráficos son estos. El azul es sin inhibidor y el rojo es con inhibidor. En el gráfico de la gráfica directa podemos ver que la velocidad máxima disminuye, pero el Km es el mismo. Y en el de las doble recíprocas también podemos ver eso. El Km es el mismo y la velocidad máxima disminuye. ¿Bien? ¿Cuál es la aplicación clínica de este mecanismo de inhibición enzimática? Bueno, es lo que yo les decía, que hay muchos fármacos que actúan inhibiendo enzimas. Por ejemplo, este es un gráfico muy reducido de la síntesis de colesterol. Comenzamos por acetil-CoA, hay muchos pasos y el producto final es colesterol. Hay una enzima que es la enzima reguladora de toda esta vía que se llama HMG-CoA reductasa. ¿Bien? ¿Cuál es el sustrato de esta enzima? HMG-CoA. ¿Bien? Hay una droga, que es la estatina, que se parece estructuralmente al sustrato y compiten por la unión al sitio activo en la enzima reductasa. Entonces, si la estatina se une a la reductasa, toda la vía se corta y no tenemos más colesterol. Y aquí abajito les puse la estructura química tanto del sustrato como del fármaco para que vean que tiene semejanza estructural. Bueno, muchos fármacos actúan de esa forma. Las enzimas, este es otro tema que es la regulación de la actividad enzimática y después lo van a ver en muchas de las vías, cómo se regula. Bien. Acá vamos a tener una enzima que se une a un primer sustrato y da un producto. Ese producto es un sustrato para otra enzima. Da un producto B, que es sustrato para otra enzima, hasta llegar al producto final. Y este producto final, como ya tenemos mucha cantidad de este producto final y no queremos que esta vía siga ocurriendo, este producto final va hacia la primera enzima de la vía, se une a esa enzima, le cambia la estructura del sitio activo y no deja que se una al sustrato 1. Y de esta forma regula toda la vía metabólica, ¿bien? Regula toda la vía metabólica. Otra forma de regular la actividad enzimática es la regulación alostérica. En la regulación alostérica tiene que haber una molécula. Esta molécula se denomina modulador también, que puede ser positivo o negativo. Cuando el regulador es positivo se denomina activador. ¿Qué hace el activador? Se une a un sitio que se llama sitio alostérico y permite que se una el sustrato y así acelera las reacciones enzimáticas. Un modulador negativo se denomina inhibidor, que también se une al sitio alostérico de la enzima, pero le cambia su conformación y no deja que se una al sustrato, por lo tanto disminuye la actividad de esa enzima. Uno de los reguladores que más se utilizan o que más ocurren en la célula es el ATP, ADP, AMP. ¿Bien? A veces actúan como activadores y otras como inhibidores. Las enzimas alostéricas generalmente están formadas por varias subunidades y cada subunidad tiene su propio sitio activo, que es como esta U que se ve acá, y también varios sitios alostéricos.
¿Bien? Esta es la forma activa, es la forma en la que se va a unir el sustrato que corresponde. Pero se van intercambiando. Juli, Sí, se te empezó a cortar un poquito, no sé si los demás chicos también te escuchan medio entrecortado, justo cuando pasaste esta diapo. empiezo desde cero. Empiezo desde Dale, desde cero. esa diapo. Dale, ahí se Dale, te dale, escucha bárbaro. ¿Mm? dale, Dani. Bien, entonces estábamos hablando de las enzimas alostéricas, ¿sí? Normalmente las enzimas alostéricas están formadas por varias subunidades, como pueden ver acá, hay 4 subunidades. Y cada subunidad tiene su propio sitio activo y su sitio alostérico. Entonces, esta forma se denomina forma activa. ¿Por qué? Porque tiene justo el sitio activo para que se una el sustrato correspondiente. Pero hay como un equilibrio con la forma inactiva, que es cuando el sitio activo no corresponde para la entrada a un sustrato. Entonces, cuando aparece un activador o un modulador positivo, que yo les decía, se une al sitio alostérico y hace que quede la forma activa. ¿Bien? Pero cuando se une un inhibidor en el sitio alostérico, hace que la forma que aparezca o que se mantenga es la forma inactiva. ¿Bien? Esa es la forma que actúa entonces una enzima alostérica, con regulación alostérica. Hay otra forma de regulación que es la regulación por modificación covalente, que es cuando se le unen grupos químicos pequeños, fundamentalmente es el grupo fosfato. Y acá tenemos un ejemplo. Tenemos acá una enzima que se le agrega un fósforo o un ácido fosfórico a partir del ATP y se transforma en enzima fosforilada. Y luego esta enzima fosforilada se transforma nuevamente en la enzima sola cuando se libera el fosfato. Bueno, eh, acá hay un ejemplo, ¿bien? Acá hay un ejemplo que dice glucógeno sintetasa. Cuando no está fosforilada es la enzima activa, pero cuando se fosforila y se transforma en glucógeno sintetasa, inactiva. Y cuando se desfosforila, vuelve a ser enzima activa. La glucógeno sintetasa forma glucógeno a partir de muchas glucosas. Bien, eso lo vamos a ver más adelante. Y todo esto está, bueno, no importa, control hormonal no importa. Que les quede claro entonces que al agregar un grupo como el ácido fosfórico, podemos inhibir o activar una enzima. Y después está la regulación genética, que a veces se modifica la cantidad de las enzimas reguladoras de una vía metabólica, y estas enzimas que se pueden regular en la cantidad se denominan inducibles. Bien, porque hay otras que no se pueden regular su cantidad y que siempre es la misma. Bien, que esas se denominan constitutivas, pero las inducibles son las que sí pueden entonces modificar. Los procesos de regulación enzimática están regulados por hormonas. Entonces, las hormonas, como recién les mostraba en el gráfico anterior, pueden fosforilar o desfosforilar o mandarle información para que se fosforilen o desfosforilen enzimas. O las hormonas pueden mandar información directamente al ADN para estimular. Perdón. Entonces las hormonas pueden entonces ir o mandar información directamente al ADN para estimular la síntesis o inhibir la síntesis de proteínas que tienen actividad enzimática. Y estas enzimas, que ya sea se fosforilan o se desfosforilan o se sintetizan de nuevo a partir del ADN, son las enzimas reguladoras de las vías metabólicas. Por lo tanto, las hormonas regulan todas las vías metabólicas, regulando la actividad enzimática. Bien. Bueno, espero que hayan entendido. Ahora vamos a ir un poquito a lo que íbamos a hacer nosotros en el práctico. Bien.
Esto es lo que íbamos a hacer nosotros en el práctico. En el práctico íbamos a medir el efecto, íbamos a medir el efecto del pH sobre la velocidad de una reacción química enzimática. ¿Qué reacción? Esta. Teníamos un sustrato que era la urea, más agua, catalizada por una enzima que se llama ureasa, y obtenemos estos productos, dióxido de carbono más hidróxido de amonio. ¿Bien? Entonces, si nosotros le damos las condiciones necesarias, esta reacción ocurre normalmente. El producto final, que es el hidróxido de amonio, le íbamos a agregar dos reactivos, uno que se llama fenol y otro que se llama hipoclorito de sodio. Al agregarle el fenol y el hipoclorito de sodio, transformamos al hidróxido de amonio en azul de indofenol. Transformamos un compuesto que es incoloro en uno que tiene color azul. ¿Bien? Y lo que vamos a hacer ahora, una vez que tenemos esto, vamos a medir la intensidad de este color azul en el espectrofotómetro, así a 540 nanómetros. Y vamos a medir la absorbancia. Cuanto más absorbancia de este azul haya, es porque hay más color azul. Y si hay más color azul, es porque había más producto de hidróxido de amonio. Y si hay más producto de hidróxido de amonio, quiere decir que la actividad de la ureasa es mayor. ¿Entendido? Bueno, la técnica se hacía de esta forma. Íbamos a poner 3 tubos. En todos los tubos colocamos agua. En el tubo 1 vamos a poner algo que se llama buffer 1, que no es más que un pH igual a 4. ¿Sí? Un compuesto que tiene un pH igual a 4. En el tubo 2 pongo el buffer 2, que tiene un pH igual a 7. Y en el tubo 3 coloco buffer 3, que tiene un pH igual a 10. Luego agrego el sustrato, que era la urea. Bien, urea más agua, ya está, ya puse agua, ahora agrego urea. Agrego la enzima, que se llama ureasa. Y ahora tengo que darle el tiempo, el tiempo y la temperatura para que la ureasa actúe. Bien, entonces lo incubo 3 minutos a 37 grados. Saco los tubitos de la incubación y le agrego el fenol, que era el reactivo 1, y el hipoclorito de sodio, que es el reactivo 2. ¿Para qué era esto? Era para transformar el compuesto no coloreado en un compuesto de color azul. ¿Bien? Lo dejamos un ratito a temperatura ambiente y le agregamos agua para completar volumen, a todos iguales. Y vamos al espectro y vamos a leer absorbancia a 540 nanómetros. Bien, leemos la absorbancia del tubo 1, la del 2 y la del 3. Por ejemplo, esto es un ejemplo nomás, la del tubo 1, que era pH 4, me da 0,42. La del tubo 2, que es pH 7, me da 0,78. Y la del tubo 3, que es pH 10, 0,55. Entonces realizo el gráfico del pH en función de la absorbancia y me queda un gráfico aproximadamente así. Puedo decir entonces que para la ureasa el pH óptimo es de 7, ¿bien? Y que si aumento o disminuyo el pH, la actividad enzimática disminuye, o la absorción disminuye, que dijimos que es lo mismo. Bueno, esto es la bibliografía, ¿sí? Los apuntes que ustedes tienen y el libro Química Biológica de Antonio Blanco. Bueno, espero que hayan entendido. A ver, esperen que vuelvo. Bueno, voy a dejar de grabar acá. Dejo de grabar, esperen. Y detener grabación.